muy buenos días, muchas gracias por estar acá y muchísimas gracias a SMA por la invitación. Y hoy día nos conectaron para conversar de innovar en tiempos de crisis y cómo nosotros desde Corfo podemos contribuir a eso. Y partir un poco antes de contarle el detalle de los fondos que existen para Corfo. Acá tengo el chat al lado, así que después tenemos tiempo para conversar. Vamos a hablar de por qué es tan importante innovar. De repente innovar nosotros lo vemos como una palabra bien lejana, como bien abstracta, súper poco aplicable a mis tareas diarias. Y innovar es la clave para nuestros negocios y sobre todo hoy día. ¿Por qué? Porque las crisis gatillan pensar diferente. Nosotros como seres humanos tendemos a estar en una zona de confort. Cuando estamos en la zona de confort, nos cuesta pensar diferente, nos cuesta cambiar nuestros modelos de negocio, nuestras maneras de relacionarnos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en un mundo que es más tradicional, establecido, en donde yo sé qué es lo que voy a hacer, es difícil pensar distinto. Por eso en este momento, y obviamente entendiendo que no lo estamos pasando bien, pero mirando el vaso medio lleno, tenemos que pensar en esta crisis para gatillar este pensamiento diferente y para aprovechar oportunidades que pueden estar ahí y que no las estamos viendo. Así que los invito a pensar diferente y a aprovechar y gatillar y a usar esta crisis como gatillo para generar nuevos negocios. Acá, ¿por qué? Porque a través de la historia, y después les voy a comentar acerca de un libro, a través de la historia siempre hay un concepto que se llama destrucción creativa. Los cambios pasan siempre. No hemos estado a través de la historia de manera tranquila y evolucionando de manera pausada, sino que los grandes cambios en la humanidad, por las guerras, por las enfermedades, han generado y han traído consigo los grandes cambios tecnológicos, los grandes cambios en los modelos de trabajar y en los modelos de negocios. Entonces, piensen en este concepto de destrucción creativa, que ¿qué significa en el fondo? Significa que cuando pasamos por un cambio, tenemos una transición que depende de pocas industrias que son actores clave, ¿cierto?, que manejan todo un estado, a un proceso en donde estas disrupciones como en salud, en economía o en crisis sociales mueven el piso, hace que las fichas actuales empiecen a temblar y se creen efectivamente nuevos actores y nuevos innovadores que empiezan a cambiar los modelos de negocios de los países completos. Las destrucciones creativas han pasado a lo largo de la historia y han sido claves para empezar a cambiar modelos de negocios preestablecidos. Obviamente, este no es un proceso que sea simple, no es un proceso que sea fácil, ¿cierto? Tienen que morir algunos actores para que nazcan otros, pero históricamente hablando, tenemos muy buenos ejemplos de que se ha trascendido, de que los países han mejorado a medida que van generando esta destrucción creativa. ¿Y por qué de repente uno dice, ya, ¿y por qué todo esto tiene que pasar? Si estamos quizás más o menos bien, yo estoy en mi zona de confort tranquilo. Y esto es básicamente porque siempre decimos que estamos en vías de desarrollo. Como chilenos siempre estamos el eterno jaguar de Latinoamérica, ¿cierto? Hoy día obviamente estamos en un contexto totalmente diferente en donde estamos repensando todo, pero la única manera, chiquillos, de pasar a ser un país desarrollado es a través de la generación agregado, es a través de una economía basada en innovación. Y acá hay un gráfico que a mí me gusta mucho representar y que tiene que ver con que a nivel mundial existen tres tipos de economía. Esto no lo digo yo, esto lo dice el World Economic Forum, ¿cierto? Y hay varias organizaciones que se basan en este modelo para analizar cómo y dónde están los países. Y el primer estadio tiene que ver con economías que se basan en los recursos naturales, que son extractivas básicamente. Hay un segundo tipo de estados y países que se basan en eficiencia, o sea, yo produzco de una manera súper eficiente. Y un tercer tipo de países que se basan en economías de alto valor agregado que son movidas por la innovación. Chile es uno de los poquitos países a nivel mundial que se maneja entre los dos primeros estadios, o sea, somos extractivos en recursos naturales de una manera súper eficiente, o sea, picamos piedras increíblemente bien y generamos valor y nuestra economía subsiste en base a una tradición que es extractiva, pero
súper eficiente. Pero la única manera, y por eso estamos siempre en un modelo que es medio latente, la única manera de cambiar ese estadio y de irnos a la última, al último eje, tiene que ver con agregar más valor. Agregando más valor generamos más competitividad, mayor capital humano avanzado, disminución en las brechas salariales porque tengo mayor competitividad, tengo mayores ingresos debido al valor agregado que estoy generando y finalmente eso conlleva a un desarrollo económico del país completo. Entonces, hoy día, más que nunca, cuando estamos en un momento y en un punto de inflexión como país, en donde es momento de repensar nuestras bases, de pensar no solamente en el futuro y en la subsistencia actual, sino que también proyectarnos al futuro, hoy día es cuando tenemos este punto de inflexión que nos permite a los que somos positivos y soñadores crear y diseñar un nuevo Chile con mejores condiciones, con mejor economía, una economía más sana, más diversa, más sostenible y más diversificada. Así que los invito a ser actores en este cambio de pasar de esta economía de poco valor agregado, súper eficiente, pero de poco valor agregado, a una economía que genere valor a través de productos, procesos y nuevos servicios que sean mucho más competitivos. ¿Y a qué me refiero con valor agregado? Nosotros de repente es, oye, ¿cuántos ingresos genero? No, el valor agregado es lo que nosotros podemos efectivamente meternos al bolsillo, pero acá hay un dato de la OCDE que a mí me gusta mucho para utilizarlo y para mostrar, para ver qué es valor agregado. En Chile, por cada kilo de material que usamos para crear un nuevo producto, un nuevo servicio, nos metemos al bolsillo 0,5 dólares, ¿ya? Versus países de la OCDE en promedio que generan 2,3 dólares. O sea, ya estamos como 4 o 5 veces casi abajo del promedio OCDE en generación de valor agregado. Y hay países como Finlandia que llegan por cada kilo de material que usan para generar sus productos y sus servicios hasta 7 dólares por kilo de material que utilizan. ¿Ya? Entonces estamos viendo que estamos generando productos, estamos manteniendo una economía, pero el valor agregado que estamos recibiendo es muy, muy bajo. Y hoy día, que es un momento complicado, en donde no lo estamos pasando bien, en donde tenemos que hacernos frente de las necesidades actuales y del presente, tenemos que también pensar y no sacrificar el futuro, ¿ya? Así que los invito, acá hay un ámbito que se llama ambidiestría de los líderes, que tiene que ver con cómo yo como líder y como dueño de mi empresa me preocupo del presente, de la situación actual y de la sobrevivencia de mi empresa, pero sin dejar de pensar en mi estrategia futuro, en cómo voy a ser sostenible en el tiempo y cómo voy a agregar valor y más competitividad a mi trabajo. Así que los invito a activar este doble lado, ¿cierto?, de los líderes y de los dueños de las empresas que tienen que ver con preocuparse del presente y la sobrevivencia y del futuro y la competitividad y el valor agregado de sus organizaciones. Acá hay un elemento que es primordial para lograr esto, tanto en el presente como en el futuro, y que tiene que ver con el capital social. Los chilenos en general somos chaqueteros, ¿cierto? Somos grises, tira para abajo, desconfiamos el uno del otro, somos malos para cooperar en general. Y acá el llamado que les hacemos es a pensar totalmente distinto, a romper esas reglas del juego. ¿Por qué? Porque hay un pilar súper importante que está altamente asociado a la competitividad de un país que tiene que ver con el capital social. El capital social, y aquí ya un poco me adelanté, tiene que ver con tres ejes principales. Tiene que ver con confianza, con cooperación y con reciprocidad, ¿ya? Y nosotros como Chile tenemos de 100 puntos 13 versus máximo, o sea, de 100 puntos tenemos 13. Estamos súper mal en capital social y el promedio, ahí comparándonos siempre con la OCDE, ¿cierto? El promedio de la OCDE va por los 59 puntos. Entonces, ¿cómo vamos a subsistir en el presente, a sobrevivir y pensar en el futuro y agregar competitividad si en capital social estamos súper bajos? Y hoy día, de nuevo, con la crisis, con la contingencia, estamos viviendo un punto de inflexión. ¿Qué prefiero? ¿Quedarme frustrado, pensando en que mi negocio se va a morir? ¿O prefiero abrir mi mentalidad, empezar a trabajar mi capital social
y empezar a ver cosas que simplemente no veo en el día a día y empezar a trabajar mi capital social. ¿Cómo está mi capital social con mi equipo de trabajo? ¿Cómo está en cuanto a diversidad? Los invito a pensar en el capital social que ustedes como líderes de organizaciones, que ustedes como empresarios generan para trabajar de manera colaborativa, ¿cierto? Recíproca y con confianza. Ustedes trabajan en el mundo agro, son una sociedad, entonces yo esperaría que trabajaran con mucha cooperación, sobre todo en estos tiempos, y ahí felices de apoyarlos también si es que necesitan alguna ayuda específica y podemos conversar de eso después de la presentación. Y acá, bueno, a todos ya hemos visto que estamos atrasados, que es como si fuera ayer, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sentimos que estamos atrasados igual. Y antes como país, y como les comentaba, por el tema extractivo y de eficiencia, pero de poco valor agregado, estábamos lentos en innovación. La innovación en Chile ha ido cayendo constantemente y ya estábamos atrasados. Pero hoy día tenemos otra contingencia que le pone más prioridad de la que ya tenía antes en las organizaciones. Antes, en un modo antes de la crisis, teníamos ciertos efectos de cómo nos iba a pegar en nuestras empresas las industrias 4.0, los cambios regulatorios, las comunidades que se están empoderando y alzan la voz frente a organizaciones que no les gustan cómo están operando, ¿cierto? En agricultura, cómo me afecta el cambio climático a mi negocio, o mis inversionistas, qué me están pidiendo nuevo que no tenía antes, o también, y acá para los que internacionalizan, los mercados de destino de mis productos me están pidiendo otras cosas que antes no me pedían. Entonces, antes nosotros ya teníamos estas amenazas, y las amenazas fantasma de repente son los startups, estas empresas tecnológicas que crecen súper rápido y que pasan por el lado de nosotros sin siquiera habernos percatado. Entonces, acá hay algunos ejemplos de factores externos a nuestro negocio que estábamos medio dormidos, que estábamos haciéndonos dormidos. Hay uno que están más despiertos que otro, pero ya teníamos estas amenazas constantes del entorno que nos hacían repensar en nuestro negocio. Y obviamente hoy día tenemos el virus, ¿cierto?, de COVID-19, que nos acelera todos los procesos, nos cambia todos los estilos de vida, nos cambia la manera de hacer negocio. A eso sumado con la crisis social que pasó desde el 18 de octubre, ¿cierto? Se nos mezclan factores que son ya sociales, económicos, con el cambio climático, ambientales, ¿cierto? Y ahora con los temas de salud, que tenemos que despertar más rápido que nunca. Y acá el primer paso que ustedes se preguntan es, ok, ya, pero ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo empiezo a crecer de nuevo? Y feliz de contribuir con algunos consejos. Hoy día tenemos efectivamente que hacernos cargo del presente, tenemos que sobrevivir, pero también, y pensando en esta ambidiestría de preocuparse del presente y del futuro, también nos tenemos que preocupar de reconvertirnos. Reconvertirnos es primordial. La manera de operar que teníamos ayer no es la misma que tenemos hoy día, tanto por necesidad como por contexto actual, ya sea Chile o a nivel mundial. Pero para esto, y acá como líderes de sus organizaciones son clave, tenemos que reactivarnos. Los líderes no pueden estar viendo el vaso medio lleno, medio vacío. Tenemos que empezar a movernos, empezar a reactivarnos, empezar a pensar en cómo sobrevivir. Y para eso les traigo algunos tips y después vamos a conversar de los subsidios Corfo que los pueden apoyar. Primero, acá estamos viviendo un problema que es gigante, ¿cierto? Y veo tan grande el problema que de repente me cuesta mucho digerirlo o buscar oportunidades. Entonces acá el primer consejo es definamos el problema. El problema ya es gigante, hay un nivel de crisis mundial en múltiples sectores económicos, yo no me puedo hacer cargo de todo, pero ¿qué pasa si yo empiezo a acortar el problema? Yo digo, ok, yo no voy a hacerme cargo de todo, no voy a ser un superhéroe que va a solucionar la economía, ni la salud, ni el cambio climático a nivel mundial, pero dentro de mi ámbito de acción, ¿qué es lo que puedo hacer? Acá los invito a ver este gran animal. Para los que no son vegetarianos, cuando tenemos una vaca y la empezamos a cortar en pedazos y nos comemos un pedacito de carne que podemos digerir, ¿cierto? Acá es exactamente lo mismo. El animal es gigante, cortémoslo
y empecemos a enfocarnos en problemas que podemos solucionar, que con las herramientas que tenemos empecemos a construir soluciones. Así que lo invito primero, de todos los problemas que tenemos, a definir cuál es el donde nosotros como organizaciones o yo como empresa puedo buscar para contribuir a generar una solución y ya sea rentabilizarlo a través de la generación de nuevos productos, generando valor para otros. Ustedes definan cuál es el propósito, pero acótenlo y vean cuál es el problema que pueden empezar a solucionar. Y otra cosa súper importante en tiempos de crisis, más que nunca, es el foco. Cuando tenemos, de nuevo, múltiples problemas, tendemos a perder el foco y a enfocarnos en diferentes cosas. Salimos de una, metemos a otra, salimos de una, entramos a otra. Y acá el consejo es enfocarnos. De nuevo, el animal es muy grande, así que les aconsejamos enfocarse y seguir un objetivo que sea claro. Y otra pregunta, y que es difícil de responder hoy día, pero nosotros siempre nos preguntamos y nos decimos, no, me falta plata para esto, no tengo esto otro, ¿cierto? Para hacer esto necesito esto otro, que no lo tengo. Acá la invitación es a dar vuelta a la pregunta y a dejar de pensar qué recursos me faltan y poner en foco la pregunta de con los recursos que tengo, ¿qué puedo hacer? Acá no hay pymes, o sea, hay pymes, pero acá no hay, por ejemplo, no sé si hay restaurantes. Oye, tengo una cocina, tengo ollas, tengo gas, ¿qué puedo hacer? Empecemos a pensar, los que tienen cultivos, ¿qué cultivo tengo? Los que tienen maquinaria, empecemos a pensar con los recursos que tengo, ¿qué es lo que puedo empezar a generar? Más que pensar en los recursos que me faltan. Y con los recursos que tengo, empezar a construir mi solución. Y hay algo que es súper importante y está alineado con el capital social, tiene que ver con la diversidad. Como chilenos en general, somos bien cerrados en nuestros núcleos, en nuestros círculos, nos cuesta mucho compartir con otros, ya sea en la vida personal como en los negocios, nos cuesta escuchar gente diferente. Y acá la invitación es, hoy día necesitamos diversidad. Cuando nos juntamos entre todos y todos pensamos igual, es imposible hacer algo distinto. Así que los invito a ver, no solamente relacionarse con personas de su rubro, que son muy conocidos y que piensan más o menos igual en las mismas soluciones, sino que a salir de ahí y conectarse quizás con otras industrias, otros rubros que nunca hayan contemplado trabajar y empezar a conversar. Y esto nos lleva obviamente a otro factor que tiene que ver con la colaboración. Acá estamos viendo cómo organizaciones que antes no se hablaban se están conectando, los taxistas que se están asociando con feriantes, por ejemplo, para llevarle las frutas y las verduras a domicilio a la gente que no puede salir de su casa. Estamos viendo cómo la industria artística, por ejemplo, en donde se cierran las obras de teatro, ¿cierto? Se cierran todos los niveles de producción, empiezan a colaborar con las industrias de las telecomunicaciones y se empiezan a hacer una serie de eventos online, hasta obras de teatro que nunca antes se habían visto. Entonces, empecemos a pensar cómo podemos colaborar unos con otros para empezar a salir adelante en un sistema en donde todos ganamos. Porque al final del día, lo que nos enseñaron a muchos fue, y como vemos el mercado, que nosotros trabajamos bajo un tamaño de mercado determinado, en donde yo quiero aspirar al 1% del total del mercado y comerme ese pedazo y yo con eso voy a estar feliz. Eso nos enseñaron y cada uno competía dentro del tamaño de mercado establecido. Cuando uno colabora, se mete en industrias que antes no se había metido y los tamaños de mercado son distintos y se empieza a crecer. Entonces uno, en vez de comerse un pedazo de una torta de tamaño delimitado, hace crecer la torta para que entre todos comamos un pedazo más grande y de manera más colaborativa. Cuando uno habla de innovar, lo ve súper lejano en general. Cuando hablan de colaborar, de agregar valor, ¿cierto? De optimizar procesos y más encima en crisis. Y acá, chiquillos, esto es práctica, es nada más que práctica. Cuando nacimos, no sabíamos caminar y menos correr, ¿cierto? Pero no nos acordamos que nos caímos, aprendimos a gatear primero y reactivarnos, innovar y crear cosas diferentes es exactamente lo mismo. Uno no nace aprendiendo, esto se practica,
Se hace, se trabaja, nos equivocamos, fallamos, pero aprendemos de los errores y salimos rápidamente. Y acá hay una gráfica que tiene que ver con cómo podemos empezar a innovar. Para los que están en empresas más grandes, quizás ya han contratado a un consultor que les ayude a hacer la estrategia de innovación y movilizan a sus equipos, ¿cierto? Y trabajan y ponen estos post-it en la pared y al final no quedan en nada. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a innovar, tenemos que trabajar y pensar en distintos ámbitos. ¿Cuál va a ser el esfuerzo que yo voy a hacer o que quiero hacer para innovar y cuál va a ser el retorno esperado que yo quiero tener con las innovaciones generadas? Entonces, cuando uno hace cambios estratégicos a largo plazo en la organización en general, cuestan mucho esfuerzo, tienen un alto costo, pero también tienen un retorno a la inversión alta y eso es una inversión estratégica, obviamente, que te cambia todo el sentido de la industria. O sea, puede haber una reconversión productiva completa, ¿cierto? Puede haber un rediseño completo de la gama de productos y de servicios que la empresa se puede ofrecer, pero eso no es mañana, eso es en el largo plazo y es una apuesta pensando en el futuro. Y hay algún concepto que a mí me gusta mucho y que son los quick wins, estos ganadores que son un esfuerzo chiquitito con un alto retorno a la inversión y que uno va aprendiendo, ¿cierto? Y va tomando este músculo de la innovación, vamos empezando a ejercitar y me permite moverme más rápido y hacer cambio en mis empresas. Los últimos dos de abajo, no se los aconsejo. Hay mucha gente que realmente hace proyectos de innovación que tienen un bajo costo y un bajo retorno a la inversión y los equipos se desilusionan porque no vale la pena, sienten que están trabajando sin ningún propósito. Y también hay otros, y hemos visto varias empresas que van a ese punto, en donde hay una altísima inversión, en donde se movilizan los equipos, pero hay un retorno a la inversión súper baja y eso genera muchísima frustración en los equipos porque se pierde plata, se trabajó y no se llegó a nada. Entonces, yo les recomiendo estar siempre mirando cómo generar un alto valor agregado, un alto retorno, perdón, pero entrenando con estos quick wins y que son para ejecutar en el presente y una estrategia futura. ¿Qué son los quick wins? Y eso lo podemos implementar ahora y depende de la voluntad que ustedes tengan y de los recursos que tengan para colaborar y crecer en conjunto a otros. Primero, los quick wins son mínimo o bajo costo, bajo riesgo, son súper enfocados y de rápida implementación. Ejemplo, el mismo. Los feriantes tienen la feria, tienen las verduras, tienen las frutas, tienen sus capacidades. Los taxis tienen sus autos, pero la gente no está recibiendo la comida. ¿Qué pasa si yo llego, converso, me asocio y empiezo a transportar alimentos y empiezo a vender alimentos de manera conjunta? No me costó nada porque yo ya tenía el auto, los feriantes ya tenían la fruta y las verduras, ¿cierto? Es de mínimo costo, pero hay un gran acierto a cómo hacer colaboración y empezar a conversar en rubros que no conversan. Era de bajo riesgo porque la demanda está de la gente que no puede salir de su casa. Tenía un foco muy, muy claro, que era los dos, los feriantes y los taxistas, nos queremos echar plata al bolsillo de manera urgente porque tenemos que sobrevivir y lo podemos implementar de manera muy rápida, o sea, era muy enfocada la solución y era de rápida implementación. Acá básicamente dependía de voluntades. Cuando uno trabaja en innovación, los líderes para generar cambios son claves. Si ustedes le dejan la reconversión productiva a sus trabajadores y que piensen, olvídense, chiquillos, esto no va a funcionar. Así que cuando queramos implementar reconversión productiva, sobrevivencia hoy día y un plan de largo plazo de reconversión, tienen que ser por ustedes que partan estos cambios y tienen que ser ustedes los que bajen las barreras para colaborar con otros y con otros rubros que a lo mejor ni siquiera se están imaginando. Y acá uno dice, ok, yo les puse el ejemplo del taxista, ¿cierto?, con los feriantes, pero ¿cuáles son algunos otros ejemplos a nivel mundial que han ocurrido cuando tenemos crisis? De nuevo, no es primera vez que hay recesión económica, ni social, ni problemas sanitarios a nivel mundial. Ya hemos pasado por esto antes y de repente nos hace bien volver atrás, entender la historia y entender algunos factores y cómo la innovación ha crecido a lo largo de ello. Hay muchos desarrollos tecnológicos que han nacido de innovaciones, ¿cierto? Como el radar, los satélites, los computadores, pero los ejemplos que yo les traigo acá
Son ejemplos que son mucho más sencillos que eso y que tenían que ver más con el ingenio y la creatividad de las personas que las desarrollaron. Bueno, el primero es Isaac Newton, ¿cierto? Que cuando estaba en cuarentena por la peste bubónica, se le ocurrió la ley de gravedad. No sé si lo sabían, pero ahí no tenía ni un activo, se le cayó la manzana en la cabeza y eso pasó durante una cuarentena. Otro ejemplo, que hasta el día de hoy en sus casas todos tienen una lata de algo o una conserva de algo. Las conservas fueron inventadas antes de la Primera Guerra Mundial, porque cuando mandaban los soldados a la guerra, los alimentos no cumplían los días de los alimentos mínimos y se empezaban a podrir los alimentos. Entonces Francia llamó a un concurso y dijo, oye, el que me pueda solucionar este problema, por eso es importante enfocarse en el problema y no en la solución, el que me pueda resolver el problema de cómo mantener los alimentos por un mayor tiempo para darle a mis soldados, se gana una plata. Hubieron hartos competidores y ganó obviamente este señor que se llevó como 12.000 francos. Obviamente el proyecto no escaló rápidamente, hubo unas modificaciones a las latas, antes eran envases de vidrio y finalmente se llega a este producto y este producto permite una escalabilidad mundial. Nadie tiene idea que las latas partieron gracias a los soldados que estaban en la guerra y la necesidad de que los alimentos se estaban pudriendo. Otro ejemplo muy bonito también, y acá nos vamos a ir por distintos rubros, tiene que ver con el Pilates. No sé si hay alguien que haya hecho Pilates, pero son ejercicios funcionales. Y Pilates fue creado en un campamento de guerra, de nuevo. Había una persona que era prisionero de guerra y tenía a sus amigos heridos en el mismo campamento y empezó a crear estas maquinarias para ayudarlos a rehabilitarse. Después esta persona migra a Estados Unidos, se enamora de una bailarina y mezcla lo que había hecho y las maquinarias que había hecho en el campamento de guerra con el arte y la danza y se crea y se potencia de nuevo esta técnica. Entonces, hay de todo y depende del ingenio de cada una de las personas. Esta es alguna que es muy rica, que no se ha comido una de estas galletas. Estas galletas también fueron creadas en la Segunda Guerra Mundial. Una persona que tenía una panadería hacía galletas y se le había acabado el chocolate en polvo, no encontró nada mejor y dijo, bueno, ¿qué pasa si le pongo unos pedacitos de chocolate en vez de chocolate en polvo a las galletas? Y nacen las galletas con chip de chocolate. Acá se empezaron a hacer famosísimas y Nestlé le tocó la puerta a esta persona, le compró la receta, pero no se la compró con dinero, se la compró dándole chocolate de por vida. Así que no sé si eso fue bueno o malo, ustedes ahí juzguen si fue una buena transacción, pero así empezó a escalar. ¿Qué teníamos acá? ¿Cuáles eran los recursos que tenía esta persona para hacer las galletas de chocolate? La bolsa de té, aquí me estoy tomando mi tecito en la mañana, la bolsa de té también fue creada en momentos complejos, en momentos de guerra, para facilitar el uso, ¿cierto?, de su consumo, porque era muy complejo antes. Y acá otro ejemplo que es chileno y que a mí me gusta mucho, sobre todo en los tiempos que estamos hoy día, y que tiene que ver con cómo dos competidores se asocian en momentos de crisis. Cabify es el competidor de Uber y los taxistas yo creo que más de alguna vez ustedes los vieron reclamando en la televisión, ¿cierto?, en contra de estas aplicaciones móviles porque les quitaban los trabajos. Bueno, no sé si saben, a los que tienen Cabify, hoy día Uber no puede transportar pasajeros porque no tienen las autorizaciones, no son vehículos con licencia que lo permita, pero Cabify se asoció con los taxistas. Y ahora yo no tengo auto y cuando tengo que ir a trabajar todos los días a la oficina, pido un Cabify y me llega un taxi. He conversado todos los días con los taxistas y los taxistas me dicen, no puedo creer que una persona de una organización que yo pensé que era mi competidor máximo, odio a muerte, hoy día me está dando la posibilidad de trabajar, porque los taxistas no pueden recoger gente en la calle porque no anda casi nadie y las medidas de seguridad también son súper bajas. Entonces, cuando hablamos de colaboración, también empiecen a ver cuáles son los que ustedes creen que son sus competidores, porque hay una palabra en inglés que a mí me gusta mucho que se llama competition, que es la mezcla entre cooperación y competencia. Se puede ser competidor, pero también con ellos mismos se pueden generar alianzas para salir adelante, ¿ya?
Ahora, con respecto, espero que estos ejemplos les hayan gustado. Trajimos ejemplos que son bien simples, que si ustedes se pueden ver, no necesitan grandes recursos para hacer, ni grandes inversiones para ser prácticos, ¿cierto? Y empezar a escalar el negocio, sino que son cosas que tienen que ver con los recursos que tengo, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo salir adelante, cómo puedo empezar a trabajar con personas que normalmente no trabajo. Y hoy día como Corfo, específicamente, este año cumplimos 81 años, hemos trabajado siempre en apoyar la productividad, el emprendimiento y la innovación. Emprendimiento e innovación son palabras que son un poco más nuevas, pero si uno lee la historia de la Corfo, siempre hemos apoyado el emprendimiento y la innovación. Y hoy día, también con el contexto y el cambio climático y el contexto social que estamos viviendo, es importante resaltar que queremos impulsar toda la economía, pero que no somos indiferentes a los factores que están pasando. Entonces, los ámbitos adicionales al económico, los ámbitos social y ambiental, generan especial relevancia. La, la Corfo en general tiene tres tipos de apoyo, ¿ya? Y ustedes, dependiendo de lo que necesiten, es el apoyo al cual se pueden acercar a consultar. Los que son más conocidos hoy por la contingencia es el que está al medio, que son los créditos, ¿cierto? En donde Corfo es el aval de la garantía que ustedes tienen que tener para solicitarle el crédito al banco. Nosotros como Corfo funcionamos como banca de segundo piso. No pasamos la plata directamente a las pymes, sino que a través de instituciones bancarias. Este es el famoso FOGAPE, que está hoy día muy en boga en toda la prensa. Es el acceso que están dando los bancos hoy día. Entonces, ¿cómo se accede a este tipo de créditos? En general, están casi todas las instituciones bancarias, pero si ustedes tienen un banco, vayan a su banco y pidan un crédito FOGAPE, ¿ya? Ese es el que siempre ha funcionado, pero ese es el que está hoy día trabajando más en emergencia. Hay otro tipo de apoyo que son los subsidios, en donde son concursables. Acá yo compito con otros y tengo que ingresar proyectos para ganarme o no un subsidio, ¿ya? Dentro de los subsidios, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, cuál es el problema que quieran resolver y cómo lo quieran resolver, es el tipo de instrumento de apoyo que la Corfo tiene. Y acá la mejor manera es estar conectado a las redes de Corfo, la página web, para ir viendo los calendarios y los llamados. Y finalmente, y es la menos conocida lamentablemente, tenemos una ley de incentivo tributario a la I+D. ¿Qué significa eso? Organizaciones que quieran hacer investigación y desarrollo pueden usar incentivos tributarios y el gasto que generen de investigación y desarrollo a través de impuestos se les puede devolver hasta un 52% del monto total del proyecto, ¿ya? Los dos que están en azul, perdón, el subsidio y el subsidio, ustedes compiten con otros, ¿ya? El crédito lo piden directo al banco y el incentivo tributario es un derecho que ustedes tienen para empresas que tributan en primera categoría. Y el incentivo tributario, lo bonito que tiene es que como son proyectos de investigación y desarrollo en donde se piensa que son a largo plazo, pueden certificar un proyecto hasta por 10 años. Entonces ustedes pueden hacer investigación y desarrollo de manera sistemática en el largo plazo. Hay algunas empresas que nos dicen, oye, ¿cómo voy a usar el incentivo tributario hoy día si mis utilidades se van a ir a las pailas y no voy a poder no voy a poder tener una devolución del incentivo? El incentivo se guarda, ¿ya? Como les decía, proyectos hasta 10 años. Entonces yo puede que no use mis incentivos por los 3 o 4 primeros años, pero cuando yo lo quiero hacer efectivo, se hace efectivo con el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, cuando queremos tener esta mirada también a largo plazo de crecimiento, de creación de valor y de mejorar nuestra competitividad en la empresa, en donde tenemos que hacer investigación y desarrollo, les recomiendo altamente el uso de la ley de incentivo tributario al I+D. Hoy día en contingencia, ¿cierto? Están siendo muy usados los créditos y también nuestros fondos concursables que abren y cierran cada cierto tiempo, que son los subsidios. Acá hay algo bien importante y les pedimos que nos pidan ayuda, tiene que ver con el apoyo.
hay muchos proyectos que a lo mejor ustedes tienen en la cabeza y que no necesitan financiamiento, pero no tienen las redes, no saben con quién conectarse. Nosotros los podemos ayudar a eso. Feliz de dejarles mis contactos al final del día. Hay mucha gente que se está asociando, que tiene la idea, pero dice, oye, ya, yo no conozco a Cabify como para conectarme como lo hicieron los taxistas. Nosotros los podemos ayudar en eso. Y también estamos reforzando muchísimo todos los temas de capacitación. Hoy día más que nunca, aunque sea difícil pensarlo, tenemos que mejorar nuestras habilidades, tenemos que desarrollarnos de mejor manera para enfrentar, ¿cierto?, esta crisis, tenemos que estar preparados y hay que capacitarse. Entonces, constantemente estamos haciendo talleres, charlas, bueno, ahora está todo online, para que se capaciten en distintas temáticas, tanto temáticas de la contingencia, como las modificaciones de las leyes laborales, tributarias, ¿cierto?, los créditos, como también temas técnicos. Oye, ¿cómo vender online? ¿Cómo me asocio con otros? ¿Cómo trabajo de manera colaborativa, etcétera? Entonces, no piensen en nosotros como un banco, como tradicionalmente se nos ha conocido, que es entregar subsidios y créditos, ¿cierto? Sino que también piensen en nosotros como apoyo a través de ayudarlos a vincularse con otros, de capacitaciones y de tener algunos beneficios también. Específicamente en temas de innovación, que es la gerencia que yo lidero, nosotros tenemos diferentes programas de apoyo y el primero tiene que ver con renovarse y hoy día es más que nunca reactivarse y empezar a hacer las cosas de manera distinta. Tenemos programas que te ayudan a, por primera vez, tirarte a la piscina para innovar de la mano de otro, hacer lo que sea, pero sobrevivir, sacar adelante, hacer un nuevo producto. Otro programa que tiene que ver con cómo yo me colaboro, con cómo me conecto y colaboro con otros para generar valor agregado, y ahí está el ejemplo de los taxistas con los feriantes. Y para empresas que son más grandes, cómo yo empiezo a instalar capacidades de innovación que me permitan poner la innovación en el centro y tener mayor competitividad en el futuro. Cuando yo ya me atrevo y digo, ya, voy a hacer esto, voy a solucionar un problema, voy a armar un prototipo, después lo voy a validar, lo voy a salir a vender, vamos a ver cómo me va, que es desarrollar innovación per se, tenemos, tenemos tres instrumentos de apoyo que tienen que ver con el alcance. Hay gente que dice, mi innovación es a nivel mundial, va a generar patentes, conocimiento, está en la frontera del conocimiento. Bueno, si ustedes son muy sofisticados en el desarrollo, está Innova Alta Tecnología. O sea, vayan a comerse el mundo completo porque es alto valor agregado. Acá tenemos hartas vacunas, ¿cierto? Temas de soluciones para el sistema de salud, etcétera. Cuando yo quiero hacer una solución y quiero hacer una innovación que tiene una territorialidad acotada, que digo, oye, esto es súper potente, por ejemplo, para mí, tiene un alcance regional y territorial, está el Innova Región. Y cuando yo creo que mi innovación tiene un alcance a nivel nacional, está el Crea y Valida. Entonces, dependiendo del alcance de la innovación que yo quiero desarrollar, es el fondo al cual yo postulo. Si quiero postular y tengo un alcance territorial regional, Innova Región. Si me creo el cuento y me voy a comer Chile, Crea y Valida. Y si me quiero ir a comer el mundo completo con sofisticación y con tecnología, es alta tecnología. Y obviamente también está la ley de I+D que ya les conversé. Y cuando yo ya validé, estoy vendiendo, me está yendo bien, pero quiero ir a consolidarme y expandir otros mercados, finalmente tenemos Consolida y Expande. Esos son nuestros instrumentos de apoyo a la innovación. Y para aquellas empresas que sean lideradas por mujeres, que se hayan adjudicado uno de estos fondos, o sea, todos postulamos en iguales condiciones, pero una líder mujer se adjudicó el fondo se incrementa el apoyo Corfo en un 10%. Este es nuestro llamado 2020 y acá les repito, estén atentos a nuestras redes sociales y a la página web de Corfo para ver la apertura. Todos los llamados son online, plataforma de postulación, no tienen que tener ningún papel para postular, solamente el proyecto que quieren y después si es que se adjudican un fondo con nosotros, obviamente ahí les pedimos los papeleos respectivos. Acabamos de cerrar una convocatoria hace poquita, estamos a puertas de abrir el llamado 2, ¿cierto? Y después también tenemos un llamado en septiembre. Tenemos, a nivel de innovación, tenemos 3 convocatorias al año. Así que ahí atento, la página web de innovación
están todos los detalles de los instrumentos, cuántos son los montos máximos, qué es lo que financian, está el calendario también, así que los invito a visitarlo. También en la página web tenemos cuáles fueron los proyectos que se adjudicaron, por cuántos montos, estamos dando la máxima transparencia a la información para que también conozcan qué es lo que se ha adjudicado. Y acá finalizar ya para abrir espacio a las preguntas con un par de libros de referencia que nos inspiren, ¿cierto? Y que nos hagan reflexionar de que esta no es la primera vez que pasan las situaciones de crisis, pero de mirar el vaso medio lleno, de empezar a crear nuevas realidades. Y el primer libro que les quiero recomendar tiene que ver con Originales. Este es un libro de cómo los inconformistas mueven al mundo. Si ustedes vinieron a este seminario online, no me cabe duda de que son busquillas, ¿cierto? Y alguna chispa tienen. Bueno, los invito a hacer crecer esa chispa aún más y se lean el libro original. Es muy entretenido, con ejemplos bien prácticos de cómo a lo largo de la historia hay personas que han cambiado el mundo. Otro libro que también está muy de moda y sobre todo hoy día está un poco agotado, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es un libro que es bien sólido y plantea a nivel histórico cómo los países o se hunden o salen adelante o cómo cambian de estos estados entre hundirse y salir adelante, con ejemplos bien prácticos. Es un libro de historia, pero muy bien armado, y acá el eje principal es la innovación, es el recambio cultural, es el cambio de mentalidad, así que los invito a leerlo. Y finalmente, un libro que salió en enero del 2019, que es de uno de los padres de la innovación como la conocemos hoy día, que falleció a finales del año pasado, que es Clayton Christensen, que es cómo la innovación puede sacar a los países de la pobreza, y que también con ejemplos muy prácticos hace pensar en modelos colaborativos de trabajo, de que de repente no necesito un financiamiento tan grande para empezar a cambiar las reglas del juego y para salir adelante, sino que tiene que ver más con un estado mental, con trabajo colaborativo y con cómo nos asociamos para sacar adelante tanto nuestros negocios como apoyar a una economía completa. Así que espero que hayan disfrutado la conversación, feliz de abrir paso a las preguntas y recuérdense que estamos en medio del caos, pero en el caos genera oportunidades nuevas, oportunidades que nos estamos viendo. Así que muchas gracias. Entiendo que hay espacio para preguntas. A ver, partimos de arriba para abajo. Ya, Manuel, hola Manuel, dice, ¿qué criterios toman en cuenta ustedes para considerar o estimar que un proyecto es innovador? Buena pregunta, Manuel. Y tiene que ver con el alcance de la innovación que está en esta... Hoy se dejó de compartir mi día. Ahí sí, ¿me la dejaron? ¿Me la dejaron? Sí, ahí sí. Ya, el alcance de la innovación que tiene que ver con cuál es la ambición que tiene tu innovación. Si tú tienes un proyecto que es innovador a nivel de empresa o a nivel, porque puede que tu competidor ya lo esté haciendo, pero tú no, entonces para ti es súper innovador dentro de tu contexto de empresa, ¿ya? Puede que tu innovación sea dentro de tu contexto regional. Vas a ser el primero y el único a nivel regional que lo va a tener. Puede que tu innovación sea a nivel nacional, ¿ya? Y empieces a competir a nivel nacional, como puede que tu innovación sea de alcance mundial. Dependiendo del alcance de la innovación, empresa, región, país o el mundo completo, es lo que nosotros evaluamos. Y por eso es tan importante que ustedes vean la línea de financiamiento a la que se meten. Porque si yo tengo un proyecto que es innovador, pero solamente adentro de mi empresa, y postulo, por ejemplo, a la alta tecnología que tiene que ver con innovaciones mundiales, no te va a ir muy bien, porque estás fuera del alcance de la innovación. Entonces, ahí yo te devuelvo la pregunta y te digo, ¿cuál es tu alcance de la innovación? ¿Es a nivel de empresa, a nivel de región, a nivel país o a nivel mundial? Y en base a eso, veamos qué instrumento de apoyo te sirve. Espero haber contestado la pregunta. Gabriel Ormeño, hola Gabriel, dice, ¿se cambió el criterio de Corfo? ¿Solo se financia innovaciones disruptivas? ¿Qué pasa con la innovación y desarrollo que son
continuación de dar valor a una empresa o sector económico. No se ha cambiado ningún criterio, Gabriel. Nosotros somos industria agnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que los proyectos de innovación nos llegan y los evaluamos independiente de la industria que sean. Y de ahí generamos un ranking y vemos cuáles son los proyectos a los que financiamos. Pero no estamos buscando soluciones, no estamos buscando solamente soluciones disruptivas. Como les comentaba, las soluciones y el grado de innovación depende del alcance que tú quieras hacer, si es empresa, región, país o a nivel mundial. Así que depende de lo que tú quieras hacer y va súper relacionada con la pregunta que hizo Manuel, depende de lo que tú quieras hacer, el fondo que tienes que postular, ¿ya? Para los que son a nivel de empresa, o sea que yo quiero mejorar procesos adentro o generar nuevos productos que van a generarle mayor valor agregado y mayor rentabilidad a mi empresa, pero que tienen una acción más limitada, se van a la pelotita naranja y puede servir un instala innovación, o sea, perdón, un instala innovación, un conecta y colabora si es que vas a trabajar con otro, pero es más sencillo el proyecto, o un súmate a innovar, que hay muchas empresas, por ejemplo, que venden alimentos y ahora quieren generar un nuevo alimento con mayor valor agregado, ¿ya? Entonces, dependiendo del alcance de la innovación, es el instrumento al que ustedes quieran postular, y el tipo de innovación no nos preocupa, si es disruptiva, incremental, eso depende de ustedes, ¿ya? Espero haber respondido a tu pregunta, Gabriel. Muchas gracias, sí. Después Bruno pregunta, tengo un proyecto de ganadería innovadora en donde cuento con el terreno, pero no con el dinero para comprar animales y algunos materiales. ¿Qué fondo o subsidio me recomiendas postular? Acá, en la gerencia de innovación, eh, está más complicado porque no hay tanto generación de valor agregado. Quizás sería interesante, y ahí te devuelvo la pregunta, Bruno, de con los elementos que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? A lo mejor no tienes la plata para comprarte animales ni algunos materiales, pero sí te puedes asociar con personas que lo tengan, por ejemplo. Y eso podría ser un conecta y colabora de cómo yo tengo mis activos, cómo otro tiene sus activos, por ejemplo, el de Cabify con los taxistas, y cómo nos unimos para agregar más valor, ¿ya? Y si no quieres hacer eso, la manera más tradicional es pedir un crédito, FOGAPE, y también hay una gerencia que se llama gerencia adentro de la Corfo, está la gerencia de innovación, hay otra gerencia dentro de Corfo que se llama redes y territorio, en donde financian estos proyectos que son mucho más tradicionales que los que yo les estaba presentando y que tienen que ver más con compra de activos. Yo feliz, si quieres, Bruno, te dejo conectado con el gerente de la gerencia de redes y territorio. Mi correo electrónico para todos es súper fácil, rocio.fonseca@corfo.cl. Los que mándenme correo, les prometo que se los contesto a todos, de repente me demoro un poquito, pero siempre los contesto. Y Bruno, dime que te deje conectado con el gerente de redes y territorio y feliz lo hago. Gracias, Bárbara. Después dice consulta. Hola, José Manuel Muñoz. ¿Podemos revisar proyectos que se han adjudicado en Innova Región en los años anteriores? Obvio que sí, Manuel. A ver, voy a buscar al tiro en el chat y acá, como les comentaba, estamos trabajando mucho en la visualización de data. Algo que nos piden harto es, oye, ¿cuántos proyectos se han adjudicado? ¿Quién se ganó los fondos? ¿Cuánta plata están pasando? Así que estamos trabajando en una página web para subir toda esa información porque es bien importante. Así que el primer link que voy a poner en el chat es el de la página web de innovación, ¿ya? Si ustedes entran a la página web de innovación, abajo del calendario y todo, hay una viñetita azul que dice conoce los proyectos aprobados, y aquí estamos, como les comentaba, todavía trabajando para ustedes. Entonces, este link que les voy a mandar, este segundo link, es la apertura de esa viñeta que los lleva a los proyectos adjudicados durante el año 2019. El año 2019 partimos con el Innova Región, así que ahí van a estar todos. Y ahí ustedes pueden ver, de nuevo, esto está en beta, chiquillos, también estamos innovando nosotros. Pronto vamos a tener una página con el histórico desde el 2010 y todo, pero hasta ahora tenemos esta información arriba, en donde tienen la data de
los proyectos que se financiaron, cuántos se financiaron, más o menos a qué rubro corresponden, de qué tamaño son las empresas que se los están adjudicando, las tasas de adjudicación, si son competitivos o no. Los invito a visitar la página. Ahí, José Manuel, sí, y cualquier duda que tengan, chiquillos, respecto a data que todavía no esté pública porque estamos trabajando en eso, ustedes pueden mandar un correo por transparencia y nosotros les tenemos que entregar la data. Obviamente la data que les vamos a entregar no puede ser data de los proyectos confidencial como los correos electrónicos de las personas, el detalle de los planes de negocio, de las metodologías de trabajo, pero sí data genérica como el resumen del proyecto, los objetivos, el monto financiado, el monto que pone la otra contraparte. La idea es hacer la data lo más transparente posible. Así que gracias, José Manuel, por la pregunta. No sé si quedan más preguntas, chiquillos. Oye, agradecer de nuevo. Estamos en momentos que no son fáciles, pero los soñadores y los positivos sabemos que esto no es un hoyo, sino que es un túnel. Al final del camino tiene luz y tenemos que salir. Así que los invito a pensar en ambidiestría, en cómo nos preocupamos del presente y en la subsistencia de los negocios, pero también no sacrifiquemos el futuro y la competitividad de nuestras empresas. Así que ustedes como líderes tenemos que ser capaces, chiquillos, de pensar en el presente, hacernos cargo del futuro, porque de esta salimos todos juntos. Piensen afuera de la caja, empiecen a colaborar con personas que nunca antes se hubieran imaginado que hubieran colaborado, y cualquier cosa ya tienen mi contacto y me mandan un correo. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos por participar hoy en día. Chao, chao.